Felipe Calderón en contra de los gobiernos de la 4T. ¿De qué se trata esta información? A continuación te vamos a decir, pero no sin antes recordarte algo muy importante. Acuérdate de darle me gusta en la parte de aquí abajo. Suscríbete a nuestro canal si no te has suscrito para que te lleguen todos nuestros videos. Información importante de noticias de pensionados para pensionados. Ahorita con la reforma que se da en el ISSSTE, más bien el decreto que se da por el ISSSTE, sale a colación esta información. Vamos a iniciar con algo muy importante, recordando momentos que son trascendentales en esta información. ¿Cuáles son? Iniciamos con este discurso de Felipe Calderón. De los más de 12,5 millones de beneficiarios del instituto. Y pienso que todo ello fue posible por la reforma a la ley del ISSSTE que hicimos prácticamente en el primer año de mi gobierno. Es una reforma que permitió salvar de la quiebra al instituto. Se dice fácil, pero el ISSSTE estaba prácticamente quebrado. Y la reforma permitió sanear en el largo plazo sus finanzas, darle viabilidad financiera, crear un sistema de pensiones que a la vez que les permitiera una pensión digna a los asegurados, no quebrara al instituto como era la tendencia que observamos y que se iba a dar pues muy prontamente. La solvencia financiera de los seguros, de los servicios, de las prestaciones. La reforma nos permitió entonces liberar recursos para esto, para los hospitales. Nos permitió liberar recursos también para contratar más gente. ¿Cuánta gente había en el ISSSTE que tenía años y años trabajando sin su plaza, sin su base? Enfermeras, doctores, en fin, todavía hay problemas de ese tipo, pero hemos superado enormemente el rezago que se fue acumulando a lo largo de los años. Como podemos observar, en esos tiempos Felipe Calderón estaba manifestando que había salvado de lo que era la quiebra inminente al ISSSTE, a esta institución que brinda seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado. Ahora bien, ¿qué de cierto hay con esa información? Porque ese movimiento de la reforma lo que hizo es que le quitó la carga impositiva al gobierno federal para proporcionarle esa seguridad social que son las pensiones. Si bien es cierto, esta medida causó un desenfado en todo lo que viene siendo el sector público, ¿qué es lo que está haciendo la 4T ya que obtuvo el gobierno? Porque hubo muchas promesas durante las elecciones, no nada más ahorita de Claudia Sheinbaum, sino también en López Obrador. Y, por cierto, ¿qué decía López Obrador al respecto? ¿Sería similar a la de las pensiones que propone? ¿Mande? ¿Sería similar a la reforma de pensiones? Sí, son dos. ¿No? Una es la que ya está aprobada para crear el Fondo de Pensiones de Bienestar. Esto ayuda a todos los trabajadores, corrige lo que hicieron tanto Zedillo como Calderón de reducir el monto de la pensión al momento de que el trabajador se jubila al 30% de su sueldo. Eso lo hicieron. Entonces, ya se han ido llevando a cabo cambios. En el 20 hicimos un cambio importante, participaron incluso los empresarios aportando una cuota mayor. Nosotros logramos reducir el cobro de comisiones porque las Afores abusaban en México. Se cobraba más en México por las comisiones que en ningún otro país, porque pues, ellos mandaban. Entonces se redujo el monto del cobro de comisiones y hay ya un ahorro por esa reforma que llevamos a cabo en el 2020, ya hay un ahorro de más de 40,000 millones de pesos y se calcula que para el 2030 el ahorro por bajar las comisiones va a llegar a la suma de 160,000 millones de pesos para los trabajadores. Pero aún así, de todas formas, un trabajador iba a recibir
ya no el 30, sino el 60, pero no el 100. Por eso es el fondo, para compensar. Y el día 1 de julio empieza ya a funcionar el fondo, que lo va a manejar el Banco de México. Entonces, esa es una. Lo otro es que en la reforma al ISSSTE que se hizo cuando Calderón, 2007, no solo se mantuvo la edad de jubilación 28 años de servicio para mujeres, 30 años de servicio para hombres, sino se redujo la edad. O sea, un maestro puede tener 30 años de servicio, pero si no tiene más de 56 años, no puede jubilarse. O se jubila con muy poco, no con la totalidad de su sueldo. Entonces, esta reforma que estamos planteando es ir gradualmente quitando lo de los años de jubilación, dejar nada más los años de servicio. 30 años de servicio, aunque tengas 56 años, ya cumpliste, trabajaste 30 años, si eres hombre, tu pensión completa. 28 años si eres mujer, tu pensión completa. Eso es esta iniciativa nueva, gradual. Porque promesas, promesas y más promesas. Pero no nada más quedaba con López Obrador. López Obrador, ¿qué fue lo que hizo? Dio carpetazo a la información y estableció su ideología y su forma de pensar, que era el manejar las afores. ¿Y cómo podía manejar las afores? Creando una propuesta donde se creó el fondo de pensiones. ¿Qué es el fondo de pensiones? Que ahorita la presidenta está dando con bombo y platillo como una idea revolucionaria. El fondo de pensiones viene siendo el manejo por parte del gobierno federal de las afores, del dinero de las afores, y donde se va a dar un complemento a aquellas pensiones que son muy bajas, con un tope máximo de 17,000 pesos. Entonces te preguntarás, ¿a quién está beneficiando? Solamente a la gente que tiene una pensión muy baja, 16,000 pesos, a comparación de lo que debería de estar una pensión actual, que son más de 50,000 pesos. Escuchaste bien, pensiones que deberían de ser de más de 50,000 pesos a cambio del manejo de las afores y del manejo también de ese complemento de pensión, porque ese complemento de pensión no es para todos, que no te vayan a engañar, nada más es para la gente que gana muy bajito. Te vas a preguntar, ¿y si yo gano 20,000 pesos? Tú no vas a entrar dentro de este fondo de pensiones. Pero, ¿qué está diciendo la presidenta? Porque ahorita el CENTE se está preparando, CENTE con S y CENTE con C. CENTE con S se mantiene todavía quieto a ver qué es lo que sale. ¿Por qué? Porque tiene mucho movimiento político con el gobierno actual. Pero, ¿qué es lo que está diciendo la presidenta al respecto de este decreto? Que realmente no vino a modificar ningún aspecto positivo hacia los trabajadores del Estado. Sobre el tema de los maestros que se encuentran inconformes con la ley del ISSSTE, consultarle si usted contempla que tendría que congelarse esta reforma o haber modificaciones. Lo que piden los maestros es la abrogación del ISSSTE del 2007, que tiene que ver con este cambio profundo que hubo a las pensiones. Entonces nosotros estamos trabajando con ellos. El tema es pues el recurso que se requeriría para poder abrogar completamente esa ley. Pero por supuesto que queremos mejores pensiones y mejores condiciones para los maestros y las maestras. Entonces estamos en mesas de trabajo tanto con el CENTE como con la CENTE, y
En lo que tiene que ver con lo que nosotros propusimos para cambiar la ley del ISSSTE, pues tiene que ver esencialmente con disminuir, condonar créditos del FOBISSSTE, que era para beneficio de los maestros y maestras. Por alguna razón, pues no fue, digamos, planteado adecuadamente o informado adecuadamente, no necesariamente desde el gobierno, sino que no hubo suficiente información y a lo mejor se malentendió, pero ellos en realidad lo que están pidiendo, que es una demanda histórica que tienen, es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Entonces, para eso hay mesas de trabajo. Pero que sepan que no vamos a hacer nada en contra de las maestras y los maestros de México, al revés, lo que queremos es seguir trabajando conjuntamente para mejorar las condiciones de vida de los maestros, de trabajo salariales. El decreto de pensiones que estableció solamente algún beneficio hacia lo que es FOBISSSTE, cancelación de cuentas, a ciertos casos, congelamiento de la edad que no está totalmente establecido dentro de lo que es el decreto. Hay que revisarlo porque yo no veo dónde viene el congelamiento de la edad. Si tú lo ves, señálamelo porque podemos hacer un video. No lo veo, yo no lo veo en el decreto que está publicado. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando con este movimiento? Como volvemos a decir, el único movimiento que se puede hacer es con la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se puede hacer valer el derecho a quedarte en el 10º transitorio. Aquí viene muchas preguntas. La principal, ¿es para todos? No es para todos. De inicio, tienes que estar tú ingresado dentro de los trabajadores al servicio del Estado antes de abril del 2007. Tú tienes que haber ingresado antes de abril del 2007 para poder tener la primer palomita e ingresar a lo que es este criterio jurisprudencial. Ahora, tenemos que revisar cómo se llevó a cabo tu proceso de elección, cómo fue la firma, si tu firma es correcta, si la huella que tú pusiste es la indicada. ¿Por qué? Porque te vas a preguntar, oiga, licenciado, pero es que yo me acuerdo que sí firmé, sí puse huella, pero muchas veces se perdió ese documento, o otras la firma no coincide y en muchas ocasiones la huella ni siquiera es la idónea o es la que corresponde al ciudadano. Entonces, con todos estos problemas que traen las instituciones al realizar estos trámites burocráticos, ahí tenemos la pequeña esperanza de que puedas recibir una pensión digna y irte con el 100% real de tu pensión. Tómalo en cuenta porque no es una bala perdida. Si bien es cierto, no es un proceso rápido, es un proceso que tiene su tiempo, puedes irlo realizando con vísperas a quedarte en el 10º transitorio. Recuérdalo muy bien, ahorita el criterio jurisprudencial que mucha gente dice es el que dice que se deben de quedar y se debe de hacer valer ese derecho de quedarse en cuentas individuales. Pero si hay un error dentro de la elección, si hay alguna laguna legal dentro de las formalidades que se dieron para elegir el quedarse o el irse, ahí es donde nosotros entramos. Ya lo sabes con esto de la reforma neoliberal de Felipe Calderón. ¿Y tú qué piensas al respecto? Próximo a jubilarse y pensionarse. En el próximo video vamos a hablar en específico acerca de la unidad de medida de actualización. ¿Qué hay con esta reforma, con estos criterios? ¿Qué está haciendo el gobierno para poder remediar este problema? ¿Lo está mirando o no lo está mirando? Entonces, con esto finalizamos nuestra intervención. Recuérdalo muy bien, jubilados y pensionados. Aquí estamos, noticias de pensionados para pensionados. Con esto finalizo y recuérdalo muy bien, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Esto es una réplica de los instrumentos ceremoniales teotihuacanos. La cultura teotihuacana utilizó el caracol para abrir los 4 puntos energéticos, que es sur, norte, oriente y poniente, y posteriormente con estos armonizaban sus ceremonias. También cabe mencionar que estos instrumentos los utilizaban para comunicarse. Le voy a interpretar con cada uno melodías prehispánicas de este lugar.
saber tocar. Mira. Las melodías que acaban de escuchar son melodías improvisadas. Recuerden algo importante, que la cultura teotihuacana no tenía una melodía escrita, un título, una nota, todo fue improvisación, todo fue espontáneo. Les agradezco el que me hayan permitido explicarles la importancia que tuvieron estos instrumentos para esta cultura. En lo personal, para mí, esto simboliza mi historia, mi cultura, mi raíz, mi tradición, mi identidad como pueblo mexicano. Muchísimas gracias, que sean bienvenidos y que sigan disfrutando.